Hay autores que eligen un tema y se quedan ahí toda la vida, se vuelven expertos. Pero el caso de Carlos Manuel Loyola Upátegui es un verdadero acertijo. Su obra parece moverse en mundos que no tienen nada que ver entre sí. Hoy, lo que vamos a hacer es justamente eso, armar el rompecabezas de su mente. Y para que se entienda el misterio, fíjense en esto. Por un lado tenemos un libro súper técnico, riguroso, sobre modelos económicos. Por el otro, una novela que suena profundísima, filosófica, sobre el destino. Y sí, ambos los escribió la misma persona. La pregunta es obvia. ¿Cómo es posible? ¿Cómo una misma mente produce dos cosas tan opuestas? Y esto apenas comienza. Porque la paradoja es todavía más grande. Toda su obra se sostiene sobre tres pilares que, a primera vista, no encajan para nada: matemáticas aplicadas, tecnofilosofía y ficción existencial. Es como si dentro de la misma persona vivieran un ingeniero de sistemas, un crítico de la tecnología y un novelista. Y bueno, esto nos lleva a la pregunta central de este análisis. ¿Hay alguna conexión entre la mente del ingeniero, la del filósofo y la del novelista? ¿O son solo intereses dispersos? Vamos a ver si encontramos ese hilo conductor que une todo. Ok, la primera pista para resolver este acertijo la encontramos en su trabajo más técnico. Vamos a empezar por su faceta de arquitecto de sistemas, por su base en las matemáticas. Y ojo, no hablamos de matemáticas en el pizarrón. Loyola Upátegui aplica modelos complejísimos al mundo real. Usa la teoría de juegos para inversiones, redes complejas para optimizar el transporte, hasta la teoría del caos para predecir la demanda. O sea, estas no son solo fórmulas, son las herramientas que literalmente construyen y optimizan los sistemas que nos rodean. Él no es un espectador, es un arquitecto. Conoce la máquina desde adentro. Entonces, el punto clave aquí es que su objetivo es puramente práctico. Él mismo lo dice en sus textos, busca enseñar a aplicar las matemáticas en la resolución de problemas específicos. Domina la lógica de la optimización, del control, y es justamente porque la domina tanto que su siguiente paso es pero tan fascinante. Porque justo cuando uno piensa que es un tecnócrata puro y duro, da un giro de 180 grados. De la nada, emerge el crítico, y con él nace un concepto que es central para entenderlo todo, el Homo algoritmos. La idea que propone Loyola Upátegui es potente. No es que simplemente usamos tecnología, no. Él dice que estamos en una simbiosis tan profunda que están haciendo una nueva especie. El Homo algoritmus es este nuevo ser humano, cuya forma de pensar, su ética, su misma existencia, todo está siendo redefinido por su relación con las máquinas y los algoritmos. Casi nada. La premisa de la que parte es esta, y es fundamental. La tecnología ya no es una simple herramienta que usamos y dejamos. Ya trascendió esa función. En sus propias palabras, la tecnología se ha convertido en un compañero inseparable de nuestra evolución. ¿Se dan cuenta? Los mismos sistemas que él sabe construir con sus matemáticas, ahora argumenta, están coevolucionando con la humanidad. Nos están cambiando por dentro. El arquitecto se convierte en el crítico más duro de su propia arquitectura. Pero esto no termina acá. Si el sistema algorítmico nos define y nos envuelve, ¿hay alguna forma de escapar? ¿Hay una salida? Y acá es donde entra la pieza final del rompecabezas, un concepto que Loyola Upátegui bautizó como acronismo. El acronismo es, básicamente, lo opuesto al algoritmo. Es ese instante sublime en el que lo eterno y lo oportuno se encuentran para dar lugar a la creación. Piénsenlo como un chispazo de genialidad, una intuición, un momento de creación que no se puede predecir, que no se puede calcular ni optimizar. Es el territorio de lo puramente humano. Y en esta comparación se ve el choque de ideas clarísimo. Por un lado, el algoritmo, que busca predicción, optimización, control y que forja este Homo algoritmos. Y por el otro, el acronismo, que representa la trascendencia, lo impredecible, la creación genuina. Es, en el fondo, la máquina contra el espíritu, el sistema contra ese instante mágico. Bueno, ya tenemos todas las piezas sobre la mesa. Las matemáticas, la crítica filosófica y esta idea de una vía de escape. Ahora sí es momento de unirlas y ver la imagen completa, de resolver el enigma de una vez por todas. Resulta que lo que parecían tres mundos totalmente separados es en realidad un único proyecto intelectual súper coherente y que se desarrolla en tres pasos. Primero, con las matemáticas, describe con total autoridad cómo funciona el sistema de control en el que vivimos. Segundo,
Con la filosofía, critica las consecuencias que tiene para nosotros vivir dentro de ese sistema. Y tercero, con la ficción, explora una posible salida, un escape a través del acronismo, ese espacio de libertad humana que el algoritmo no puede tocar. Es un plan perfecto, describe, critica y escapa. Y todo este recorrido nos deja con una última pregunta, una que ya no es sobre Loya Lopategui, sino que nos interpela a todos. En un mundo que busca optimizarlo todo, predecirlo todo, ¿dónde encontramos nuestros momentos de acronismo? ¿Dónde está esa chispa de lo impredecible en nuestras vidas? La respuesta quizá queda flotando en el aire. Bienvenidos a The Debate. Hoy nos sumergimos en la obra del pensador Carlos Manuel Loya Lopategui para analizar una idea que, bueno, nos define hoy más que nunca: el surgimiento del Homo algorithmus. Y ojo, que no se trata de ciencia ficción, sino de una descripción de lo que ya, de alguna forma, somos. Seres humanos en una simbiosis inseparable con la tecnología. Y la pregunta de fondo que nos dejan sus textos es, yo diría, crucial. ¿Esta fusión con los algoritmos nos está llevando a una vida más eficiente? Sí, pero también más solitaria. ¿Estamos, quizás sin darnos cuenta, reconfigurando nuestra propia psique para vivir dentro de una burbuja perfectamente diseñada para cada uno de nosotros? Exactamente. Y, de hecho, esa es mi postura. Yo defenderé la idea de que esta transformación, este Homo algoritmos, nos encamina casi inevitablemente hacia un aislamiento programado. La optimización constante de nuestra experiencia está poco a poco erosionando la autonomía y encerrándonos en una soledad muy sutil, pero muy profunda. Y yo, en cambio, voy a sostener que, aunque el riesgo es real, y vaya que lo es, la propia obra de Loya Lopategui nos da las claves para entender que hay algo en la experiencia humana que se resiste a ser programado, que existen espacios para la creatividad, para la libertad, que se oponen a este determinismo tecnológico que tanto nos preocupa. Mi punto de partida es la tesis central de Homo algoritmus. Ya no usamos la tecnología como una simple herramienta. Loya Lopategui es muy claro en esto. Dice que se ha convertido en un, y cito, compañero inseparable de nuestra evolución. Y usa una palabra muy potente. Dice que se está gestando una nueva especie. Esto va mucho más allá del celular en el bolsillo, ¿eh? Es una alteración profunda de cómo pensamos, cómo sentimos y cómo tomamos decisiones. El verdadero peligro, para mí, está en las consecuencias directas de esta simbiosis. La personalización de experiencias suena bien, suena a comodidad, pero en la práctica significa construir una realidad a la medida para cada individuo, una burbuja. Y en esa burbuja, la experiencia compartida, el roce con lo inesperado, con lo que nos contradice, pues simplemente desaparece. Sus textos posteriores, como El mercado de las emociones artificiales, llevan esta idea al extremo, un futuro donde la conexión humana auténtica es reemplazada por simulaciones emocionales eficientes, profundizando el aislamiento en un mundo que se siente conectado, pero que en realidad está fragmentado en millones de universos de una sola persona. Entiendo perfectamente esa visión porque el diagnóstico es potente, sin duda, pero yo lo abordo desde otra perspectiva que el mismo autor nos ofrece. O sea, si en Homo Algoritmos describe la enfermedad, en otras obras nos muestra, digamos, la posible cura. Pienso concretamente en su novela, El destino, Umbral de lo inefable, donde introduce un concepto que para mí, de verdad, es la clave de todo: el acronismo. Él lo define como ese instante sublime en el que lo eterno y lo oportuno se encuentran para dar lugar a la creación. Dicho en palabras más sencillas, pensemos en el momento en que un músico de repente encuentra la melodía perfecta o un científico tiene una revelación en el laboratorio después de meses de trabajo. Es ese chispazo de creatividad impredecible, ese momento eureka que ninguna máquina, ningún algoritmo pueda anticipar o replicar. Para Loya Lopategui, esa capacidad es el verdadero bastión del humano, algo que se escapa por completo a la lógica de la optimización. Y no solo eso, en su ensayo Sinergia Digital, explora cómo la inteligencia artificial puede usarse para potenciar prácticas como la meditación.
Esto sugiere que no es una guerra de suma cero, donde la tecnología gana y la humanidad pierde. Sugiere que podemos integrar estas herramientas para enriquecernos, no solo para ser controlados. Pero ese enriquecimiento que mencionas, a ver, ¿para quiénes? ¿Y bajo qué términos? Porque una meditación guiada por una IA que optimiza tu nivel de calma para después quizás venderte un servicio de bienestar, ¿es realmente una práctica espiritual o es solo otro bucle de retroalimentación comercial? Ahí es donde mi argumento se hace más fuerte. La autoridad de Loyalopategui no viene solo de la filosofía, viene de su dominio de las matemáticas aplicadas, y en sus textos más técnicos nos muestra el cómo funciona esta maquinaria. Habla de teoría de juegos, de redes complejas, de optimización multiobjetivo. Son conceptos complejos. ¿A qué te refieres exactamente con eso? Me refiero a que no son herramientas neutrales. La teoría de juegos, por ejemplo, es básicamente el estudio matemático de la toma de decisiones estratégicas. Las plataformas digitales usan estos modelos no para darnos lo que queremos, sino para anticipar nuestro comportamiento y guiarnos sutilmente hacia el resultado que las beneficia a ellas. Más tiempo en la pantalla, más clics, más compras. La simbiosis que describe Loyalopategui no es entre iguales. Es una relación asimétrica donde nosotros, los humanos, estamos siendo integrados en un sistema que nos ve como nodos a optimizar, no como seres autónomos con voluntad propia. La lógica del sistema, por su propia naturaleza, busca reducir la incertidumbre, la sorpresa, todo lo que te hace humano. Entiendo el punto, y la base matemática es sólida, no lo niego, pero yo enmarcaría la conclusión de otra manera. Tomemos otro de sus títulos que es muy provocador. Programe su muerte y renacimiento. El uso de una palabra como programe parece confirmar tu tesis, ¿verdad? Parece que nos dice que estamos subyugados al lenguaje de la máquina. Pues sí, suena a eso. Sin embargo, yo lo interpreto como un llamado a la acción, casi como un acto de rebeldía. No se trata de ser programado por el sistema, sino de aprender a programarse a uno mismo. Es un llamado a tomar un control activo, metódico, sobre nuestra propia transformación interior. Es una forma de agencia que se apropia de la lógica del sistema, de su lenguaje, para fines trascendentes. Entonces, la pregunta que nos lanza es: ¿vamos a ser meros datos en su sistema? ¿O vamos a usar sus propias herramientas para, digamos, hackear nuestra propia conciencia y evolucionar? Me parece una interpretación demasiado optimista. No me convence ese razonamiento, porque la personalización algorítmica de la que habla Homo Algorithmus no es un fallo del sistema, es su diseño fundamental. Está explícitamente diseñada para crear dependencia y, como consecuencia, fragmentación social. Cada uno de nosotros es confinado en esa burbuja de contenido que refuerza lo que ya creemos, lo que ya nos gusta, y nos aísla de cualquier cosa que pueda desafiarnos. Y esto se agrava con otro fenómeno que Loyalopategui llama plutomanía. Explica qué es la plutomanía. Claro, no es solo el deseo normal de tener dinero o seguridad. Es la obsesión por cuantificar el éxito, por convertir la vida entera en un juego donde el único puntaje que importa es la riqueza y el estatus. Y los algoritmos son la herramienta perfecta para fomentar esta neurosis moderna. Nos muestran constantemente el siguiente nivel, el siguiente producto, la siguiente inversión, la vida de lujos de otros. Nos meten en una carrera individualista que nos aleja de valores como la comunidad, la colaboración o simplemente el ocio improductivo. La burbuja, por lo tanto, no es solo informativa, es existencial. Nos aísla en una competencia sin fin contra todos los demás. Entiendo el peligro de la burbuja que describes, pero ¿no es la propia carrera del autor una prueba de que esa misma tecnología puede romper otras burbujas? Piénsalo. Su decisión de autopublicar sus obras en plataformas digitales como Amazon le permite saltarse todos los filtros editoriales tradicionales, que a menudo son conservadores y, muy comerciales. Puede conectar directamente con un público de nicho, gente interesada en estas ideas complejas, sin pedirle permiso a nadie. Eso no es aislamiento, es la creación de un nuevo tipo de comunidad intelectual, un ágora global que antes era, imposible. La misma tecnología que puede encerrarnos también nos puede conectar de formas nuevas y más directas. ¿Pero qué tipo de conexión es esa? ¿Una comunidad basada en algoritmos de recomendación?
Sigue siendo una conexión mediada y optimizada. Quizás, pero es una conexión que existe y que antes no. Y volviendo a la idea de sinergia digital, esto desafía directamente tu noción de que toda interacción con la tecnología nos vuelve superficiales. Si una IA puede ayudarnos a mantener la disciplina en una práctica contemplativa, ¿no es eso una herramienta para romper la burbuja desde adentro, para fortalecer la mente y el espíritu de una manera que nos haga más resistente a la manipulación que describes? Es, de alguna forma, usar el veneno como antídoto. Puede facilitar una introspección más profunda, un viaje hacia el interior, que es, por definición, lo opuesto al aislamiento en la masa. Pero ese viaje interior mediado por la tecnología siempre corre el riesgo de convertirse en otra simulación, en otro producto. Y ahí es donde el escenario a largo plazo que plantea Homo Algorithmus se vuelve realmente inquietante. Él habla de una posible nueva revolución evolutiva, donde podríamos coexistir con otras formas de vida inteligente, ya sean biológicas, sintéticas o híbridas. Esto, sumado a su idea de un mercado de las emociones artificiales, dibuja un futuro aterrador. Imagina un mundo donde la autenticidad es un producto de lujo y la conexión humana real es reemplazada por simulaciones perfectamente eficientes. Podrías pagar una suscripción para tener un compañero sintético que te ofrezca afecto predecible, sin conflictos, sin demandas. Esa es la cúspide del aislamiento. Estar rodeado de una inteligencia infinita, pero sin conciencia, sin empatía genuina. Es un mundo perfectamente optimizado, sí, pero vacío de significado humano. Yo lo veo de una manera completamente diferente. Loya Lopategui insiste una y otra vez en que su trabajo no busca ofrecer respuestas fáciles sino plantar preguntas fundamentales. La tensión filosófica que define toda su obra es precisamente la que estamos discutiendo aquí, el conflicto inevitable entre el determinismo de sus modelos matemáticos y la posibilidad de un escape trascendente, esa chispa impredecible que él llama acronismo. Su obra no es una profecía de un futuro deshumanizado al que estamos condenados, es un mapa del campo de batalla existencial en el que ya estamos. Nos está dando un marco para analizar las fuerzas que están en juego, para delinear la frontera entre el yo que puede ser determinado y optimizado por un algoritmo y el yo trascendente que es capaz de crear de la nada. No nos está diciendo que estamos perdidos en el laberinto, nos está dando el hilo de Ariadna para que podamos encontrar la salida. Entonces, resumiendo mi postura, la transición hacia el Homo Algorithmus nos enfrenta a un sistema global de optimización. Y aunque nos ofrece una eficiencia y una comodidad sin precedentes, su costo es altísimo. Amenaza con erosionar nuestra autonomía y fomentar un individualismo profundo y sobre todo programado. La personalización algorítmica, que culminará en la mercantilización de la experiencia interior, nos encierra en estas burbujas que terminan por redefinir nuestra propia psique en términos de predictibilidad y control. Al final, sacrificamos la conexión genuina por la eficiencia de una simulación. Y por mi parte, concluyo que si bien la presión determinista de los algoritmos es una fuerza real y poderosa que no debemos subestimar, la obra de Loya Lopategui también nos asegura que existe una capacidad humana para la creación impredecible, esa magia encapsulada en el concepto de acronismo. Esta capacidad, junto con el potencial de usar la tecnología para crear nuevas sinergias que profundicen nuestra humanidad, en lugar de disminuirla, sugiere que el futuro no está escrito. La agencia para navegar esta nueva era, para elegir cómo integramos estas herramientas sin ser subyugados por ellas, sigue firmemente en nuestras manos. En lo que sí coincidimos plenamente es que el análisis multidisciplinario de Loya Lopategui, que es capaz de unir la matemática más rigurosa con la filosofía existencial, es absolutamente crucial para entender la complejidad de nuestro tiempo. La tensión entre un futuro programado y la libertad creativa sigue siendo el desafío central de nuestra era. Exactamente. Su obra nos demuestra que hay mucho más que explorar en la interacción entre el sistema y el ser, y nos deja a nosotros, los lectores y los oyentes, con la tarea ineludible de reflexionar sobre el mundo que estamos construyendo y sobre todo el tipo de seres humanos que elegimos ser dentro de él.